Muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, guardaescuadras completo, filos y bordes de columna en muy buen estado, ornamentación de la reja en muy buen estado, filos y bordes de muro sin desportilladuras. Tenemos guardaescobas completo, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, ventana en madera y vidrio, se observa en buen estado, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, guardaescobas completo, punto eléctrico en buen estado, muro pintado color blanco, guardaescobas completo. Tenemos ventana en madera, detallamos carpintería de la ventana, observamos carpintería en buen estado, un chape de piso, se observa en buen estado con sus guardaescobas completo. Correctamente brechado, rejilla de desagüe en buen estado y tenemos cubierta pintada color blanco en buen estado. Observamos 3 lámparas, una de ellas con regleta. Detallamos puerta de acceso, carpintería se observa en muy buen estado. En la parte superior observamos un detalle lateral izquierdo se observa, derecho perdón, se observa en muy buen estado, carpintería en buen estado, filos y bordes en muy buen estado, vidrio en buen estado. Tenemos una chapa la cual me relaciona una copia de la llave. Detallamos también carpintería de la ventana, se observa en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Chapa me relaciona una copia de la llave. Lateral de la puerta, del marco, perdón, se observa en muy buen estado. Parte interna también observamos una pequeña desportilladura. Por demás, se observa en buen estado. Y el lateral parte interna de la puerta, observamos borde muy buen estado, parte inferior un poquito levantada, pero en general en buen estado. Carpintería en muy buen estado, parte interna, observamos carpintería en buen estado, vidrios completos, vidrio corrugado en muy buen estado, borde inferior en muy buen estado. Observamos la parte interna de la ventana, carpintería se observa en muy buen estado, vidrio en buen estado, herrajes se observan en muy buen estado.
Ventana desliza de manera correcta, abre en su totalidad. Tenemos muro pintado color blanco, sin perforaciones, filos y bordes de columna en muy buen estado, guardaescobas completo, muro pintado color blanco con sus filos y bordes en muy buen estado, muro sin perforaciones, guardaescobas completo, punto eléctrico, tapa ciega en buen estado, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado. Tenemos filos y bordes de columna sin desportilladuras, se observan en buen estado, guardaescobas completos, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación. Observamos puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado, tapa ciega en buen estado, punto eléctrico en buen estado. En general los puntos eléctricos en muy buen estado. Tenemos muro pintado color blanco, filos y bordes de muro en muy buen estado, puntos eléctricos con sus tapas en buen estado. Y tenemos caja de breakers con su respectiva tapa, totalizador con su respectiva tapa. Guardaescobas, repito, en muy buen estado. Observamos y detallamos el enchape de piso. El enchape de piso se observa en muy buen estado. Cerámica se observa en buen estado. Sin detalles, sin faltantes. Enchape de piso se observa sin fisuras, sin golpes. Chape de piso nuevo, recién instalado. Apartamento para estrenar, repito. Tenemos área de cocina. Al costado derecho observamos muro pintado color blanco, guardaescobas completos. El enchape de piso se observa en muy buen estado, con sus brechas completas. Enchape de piso sin detalles. Tenemos puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado. Guardaescobas completo. Barra de cocina en carpintería. Parte superior de la barra observamos filos y bordes en buen estado, carpintería en muy buen estado, sin rastros de humedad, sin desportilladuras. Parte inferior observamos en buen estado y tenemos muro con enchape en muy buen estado, correctamente brechado, sin faltantes, sin detalles, sin fisuras ni desportilladuras. Punto eléctrico se observa en buen estado. Detallamos el enchape. El borde en enchape se observa con detalles de boquilla.
Tenemos muro pintado color blanco y filos y bordes de carpintería en muy buen estado. Muro sin ningún tipo de perforación, guardaescobas completo, muro pintado color blanco, puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado, muro sin ningún tipo de perforación. Tenemos muro pintado color blanco, filos y bordes de columna en muy buen estado. Muro pintado color blanco, guardaescobas completo, marco sin puerta. Tenemos lateral de enchape de cocina, 2 tonos, enchape en muy buen estado, correctamente brechado. Tenemos parte superior, mueble en madera. Observamos campana extractora, detallamos el enchape. Mueble con 4 lámparas tipo pujo de buey incrustadas. Tenemos repisas o entrepaños en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, carpintería se observa en muy buen estado, puertas con filos y bordes en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, carpintería sin rastro de humedad. Tenemos acá un corte en la carpintería, filos y bordes en muy buen estado, parte interna, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos bisagras en buen estado, fondo en buen estado, entrepaño en muy buen estado, puertas con filos y bordes en muy buen estado, carpintería se observa en buen estado, manijas correctamente sujetas, parte interna, filos y bordes en muy buen estado, bisagras en buen estado, filos y bordes en muy buen estado, carpintería sin humedad, platero se observa en muy buen estado, fondo en muy buen estado, carpintería sin rastro de humedad. 2 puertas con carpintería en la parte frontal en muy buen estado, manijas correctamente sujetas, parte superior, lámpara tipo ojo de buey, filos y bordes de la parte interna en muy buen estado, lámina en muy buen estado. Tenemos bisagras en muy buen estado, fondo y entrepaño en muy buen estado. Carpintería en la parte frontal en muy buen estado, manijas correctamente sujetas, filos y bordes en muy buen estado y fondo en buen estado, bisagras en buen estado, carpintería en buen estado, manijas correctamente sujetas. Tenemos filos y bordes en muy buen estado, fondo y entrepaño en buen estado, carpintería sin rastro de humedad. Tenemos campana extractora de marca Mave en muy buen estado, funcionando su luz de manera correcta, campana de 3 velocidades, funcionando su primera, segunda y tercera velocidad de manera correcta. Apagamos correctamente, borde de la parte superior se observa en muy buen estado, el único detalle pues es este bordecito. Carpintería se observa en muy buen estado, solo se observa un corte en la misma. Tenemos muro enchapado de manera correcta, guardaescobas completo, filos y bordes de muro en muy buen estado, esquilero metálico en muy buen estado, punto eléctrico con su tapa en buen estado, enchape de piso en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, lateral del módulo inferior en muy buen estado. Y observamos manguera de gas. Tenemos mesón de cocina, enchape porcelanato en muy buen estado, filos y bordes se observan en muy buen estado, mesón sin golpes ni desportilladuras, se observa con su enchape en muy buen estado. Tenemos lavamanos funcionan de manera correcta, lámina en muy buen estado, con su respectiva rejilla de desagüe o filtro.
Enchape de muro en muy buen estado. Puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado. Tenemos parte inferior, carpintería, se observa en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Carpintería en muy buen estado. Parte interna, filos y bordes en muy buen estado, bisagras en buen estado. Carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Manijas correctamente sujetas. Tenemos filos y bordes en muy buen estado, bisagras en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Carpintería en muy buen estado. Tenemos la instalación hidráulica de lavaplatos. Observamos que no hay ningún tipo de goteo, no hay filtraciones. Carpintería se observa en muy buen estado. Enchape en muy buen estado. Entrepaño con filos y bordes en buen estado. Esquinero metálico en muy buen estado. Enchape en buen estado. Se observa llave de corte de gas y el enchape de la parte interna. Observamos 4 gavetas, carpintería en la parte frontal, se observa muy buen estado, carpintería sin rastro de humedad. Tenemos gaveta número 1, fondo en muy buen estado, riel en muy buen estado. Gaveta número 2, fondo, se observa en buen estado, se observa acá una línea, un detalle. Fondo en buen estado, riel en muy buen estado. Fondo en muy buen estado, carpintería en buen estado, riel en buen estado. Rieles nuevos, carpintería en buen estado, fondo en buen estado y riel en muy buen estado. El enchape de piso del área de la cocina se observa con sus guardascobas completos, enchape en muy buen estado. Brechas completas. Cubierta del área de la sala comedor y de la cocina se observa pintada color blanco sin ningún tipo de filtración o rastro de humedad. Pintura uniforme. Observamos 2 lámparas tipo GV en el área de sala comedor, las cuales se encuentran funcionando de manera correcta. Y en la cocina, en la parte de la cubierta, también observamos 2 lámparas ojo de buey, un tamaño más pequeño, funcionando de manera correcta. Repito, cubierta se observa sin rastros de humedad al momento de la entrega. Tenemos filos y bordes de muro en muy buen estado. Continuamos con el pasillo, donde observamos enchape de piso en muy buen estado. Tenemos filos y bordes de muro en muy buen estado. Muro pintado color blanco. Marco de puerta con carpintería en muy buen estado. Carteras en muy buen estado, correctamente instaladas. Carpintería en la parte inferior se observa en buen estado. Parte superior en muy buen estado. Tenemos chapa de poma redonda metálica, la cual me relaciona 2 copias de la llave. Observamos lateral de la puerta, del marco, marco en la parte interna se observa en muy buen estado. Carpintería en muy buen estado. Lateral de la puerta, filos y bordes en muy buen estado. Parte inferior se observa en muy buen estado. Parte interna, carpintería
en muy buen estado. Lámina en muy buen estado, tenemos muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, guardaescobas completo, puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado. Muro con guardaescobas completo, filos y bordes de columnas se observan en muy buen estado. Puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado, muros sin ningún tipo de perforaciones. Pintado, color blanco, pintura uniforme. Tenemos guardaescobas completo, muro con ventana que nos conduce hacia el área de la terraza. Muro pintado color blanco, guardaescobas completo, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, columna con filos y bordes en muy buen estado, carpintería en la parte interna se observa en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad, herrajes en muy buen estado, ventana desliza de manera correcta, abre en su totalidad. Observamos columna con sus filos y bordes en muy buen estado, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, guardaescobas completo, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, punto eléctrico con sus tapas en muy buen estado, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, filos y bordes de muro en muy buen estado, guardaescobas completo, punto eléctrico con sus tapas en muy buen estado. Tenemos enchape de piso de la habitación auxiliar número 1, enchape de piso en muy buen estado. Se observa brechado correctamente, observamos que no hay faltante ni en el guardaescoba ni en el enchape, cerámica sin detalles, en muy buen estado. Tenemos closet de piso a techo, carpintería se observa en muy buen estado. Parte frontal de closet se observa carpintería en muy buen estado, observamos carpintería sin rastros de humedad, sin desportilladuras. Tenemos parte izquierda, carpintería en muy buen estado. Láminas en muy buen estado, manijas correctamente sujetas, observamos parte superior, maletero, filos y bordes en muy buen estado, puerta con carpintería en muy buen estado. Parte interna, observamos filos y bordes en muy buen estado, bisagras en muy buen estado, lámina sin perforaciones, sin rastros de humedad con sus filos y bordes en muy buen estado. Bisagras en muy buen estado, carpintería en muy buen estado en general. Parte interna observamos carpintería en muy buen estado, bisagras en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad. Carpintería se observa en muy buen estado. Fondo pintado color blanco. Zapatero se observa con sus filos de borde en muy buen estado, carpintería en muy buen estado. Maletero, puerta desliza correctamente, abre completamente. Desliza suavemente hacia los dos costados y en la parte superior del maletero observamos una lámpara tipo de la cual está funcionando correctamente. Tenemos carpintería en muy buen estado. Parte interna observamos filos y bordes en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad, filos y bordes en muy buen estado. Carpintería sin rastros de humedad, fondo en muy buen estado, entrepaños en muy buen estado, carpintería en general se observa
en buen estado. Tenemos 4 gavetas. Parte frontal se observa en buen estado su carpintería. Gaveta abriendo correctamente. Riel en buen estado. Fondo en muy buen estado. Gaveta número 2 abre correctamente. Riel en buen estado. Gaveta número 3 abre correctamente. Riel en muy buen estado. Por último, gaveta número 4 abre correctamente. Riel en muy buen estado. Carpintería se observa en la parte frontal en muy buen estado, manijas correctamente sujetas, filos y bordes en muy buen estado, guardaescobas se observan en muy buen estado, parte interna observamos filos y bordes en muy buen estado, bisagras en buen estado, filos y bordes en muy buen estado, bisagras en muy buen estado, carpintería se observa en muy buen estado, observamos carpintería sin rastros de humedad, siga, perchero en muy buen estado, y zapateros se observan en buen estado, parte frontal en buen estado. Tenemos una cubierta pintada color blanco, cubierta sin rastros de humedad. Observamos 2 plafones, 2 lámparas, en cubierta, funcionando de manera correcta. En la habitación auxiliar número 1 observamos y detallamos muros con pintura en muy buen estado, carpintería en muy buen estado. Continuamos con el pasillo. Tenemos puerta. Listo. Gracias. Enchape en muy buen estado, guardaescobas completo. Muro pintado color blanco, filos y bordes de muro en muy buen estado, carpintería se observa en buen estado. Parte superior, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación. Observamos guardaescobas completo. Tenemos carpintería en muy buen estado. Marco en muy buen estado, sin rastros de humedad, sin desportilladuras. Tenemos chapa de poma redonda metálica, la cual nos relaciona 2 copias de la llave. Lateral de la puerta se observa carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Parte superior se observa carpintería en muy buen estado. Lateral de la puerta, carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Borde superior en muy buen estado. Parte interna se observa carpintería en muy buen estado. Observamos que tanto las llaves de esta como de la chapa anterior sean las correspondientes. Acciona correctamente el seguro y la anterior también es la llave correcta. El enchape del piso se observa en muy buen estado. Continuamos con la habitación auxiliar número 2, muro pintado color blanco, guardaescobas completo, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, filos y bordes de columna en muy buen estado y guardaescobas se observan completos. Tenemos muro pintado color blanco, guardaescobas completo, filos y bordes de columna en muy buen estado, puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado,
Muros sin ningún tipo de perforación, en muy buen estado. Tenemos muro pintado color blanco, sin ningún tipo de perforación, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. Carpintería se observa en muy buen estado. Ventana de lisa de manera correcta. Detallamos marco de ventana. Se observa en muy buen estado. Y detallamos carpintería. Se observa en muy buen estado. Tenemos muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado, guardaescobas se observan completos. Observamos el enchape de piso, cerámica, enchape completo, enchape en muy buen estado, cerámica correctamente instalada, sin golpes, fisuras ni desportilladuras, sin ningún tipo de detalle. Guardaescobas y brechas completas. Tenemos closet de piso a techo, carpintería en la parte frontal, se observa en buen estado. Lateral de closet se observa carpintería en muy buen estado. Parte frontal, filos y bordes en muy buen estado. Manija correctamente sujeta. Parte superior se observa maletero con carpintería en muy buen estado. Observamos filos y bordes en muy buen estado. La lámina de madera se observa en muy buen estado. Tenemos bisagras en buen estado. Bisagras sin óxido. Parte inferior se observan filos y bordes en muy buen estado. Tenemos parte interna, carpintería en buen estado. Y tenemos asimismo la bisagra sin ningún tipo de óxido, en muy buen estado. Carpintería se observa en muy buen estado. Perchero correctamente sujeto. Lateral se observa en muy buen estado. Carpintería en muy buen estado. Fondo con carpintería en muy buen estado. Carpintería sin rastros de humedad. Closet en perfecto estado. Parte inferior observamos carpintería en muy buen estado, sin rastros de humedad, bisagra en muy buen estado. Tenemos el maletero deslizando de manera correcta. Acá también observamos parte superior, lámpara de tipo ojo de buey, carpintería se observa sin ningún tipo de rastro de humedad, muy buen estado. Lámpara de ojo de buey funcionando de manera correcta. Puertas de lisa en su totalidad, abre correctamente, abre suavemente, tenemos carpintería en muy buen estado, manijas correctamente sujetas, filos y bordes en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, bisagras en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, bisagras en muy buen estado. Tenemos fondo, carpintería en muy buen estado, entrepaños con carpintería en muy buen estado, carpintería en general se observa en buen estado. Bisagras en buen estado. Filos y bordes sin rastros de humedad. Las láminas se observan en muy buen estado. Acá tenemos un detalle, una manchita de pintura, pero en general con sus filos y bordes en buen estado, con sus bisagras en muy buen estado. Gavetas con carpintería en la parte frontal en muy buen estado. Gaveta número 1 desliza de manera correcta, fondo en muy buen estado, riel en muy buen estado. Gaveta número 2 desliza correctamente, fondo en muy buen estado y riel en muy buen estado. Gaveta número 3 desliza de manera correcta, fondo y riel en muy buen estado. Y gaveta número 4
desliza de manera correcta, fondo y riel en muy buen estado. Para resaltar que la carpintería se encuentra sin rastros de humedad. Carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, maneja correctamente sujeta, parte inferior, filos y bordes en muy buen estado. Detallamos asimismo guardaescobas completo, sin detalle, de desportilladuras, filos y bordes, carpintería en muy buen estado, bisagras sin rastros de óxido, filos y bordes en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad, sin desportilladuras, fondo en muy buen estado, carpintería laterales en muy buen estado, tubo perchero correctamente instalado. Observamos la marcación de la carpintería. Parte interna, se observa carpintería en muy buen estado, zapatero en muy buen estado, closet con carpintería en muy buen estado. Observamos el enchape de piso de la habitación, se detalla en buen estado, sin ningún tipo de faltante, ni en la brecha, ni en el guardaescoba, ni en el enchape en general. Cubierta pintada en color blanco, no se observa ningún tipo de filtración de humedad al momento de la entrega. Lámpara en la parte superior funcionando correctamente. Tenemos placa pintada color blanco en muy buen estado. Continuamos por el pasillo, tenemos enchape de piso en muy buen estado, tenemos muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación y observamos filos y bordes en muy buen estado, enchape de piso se observa en muy buen estado, guardaescobas completo. Detallamos el muro desde el otro costado, se observa en buen estado, muro sin detalles. Tenemos muro pintado color blanco, guardaescobas completo, tenemos puerta en madera, carpintería se observa en muy buen estado, parte superior en buen estado, lateral en buen estado, marco en buen estado, lámina de la puerta, carpintería en muy buen estado, parte frontal, carpintería en muy buen estado, parte inferior se observa sin rastros de humedad. Tenemos una chapa de poma redonda metálica, la cual me relaciona con las copias de la llave. Lateral del marco se observa en buen estado, se observa marco sin detalles, sin rastros de humedad. En la parte superior observamos una pequeña separación o hendidura. Lateral se observa en muy buen estado. Lateral de la puerta, acá se observan un poquito partido, se observa un tono diferente, pero en general está completo. Parte superior, filos y bordes en muy buen estado. Probamos que está el seguro correspondiente. Una sola llave, acciona el seguro. Esto tiene una sola copia de la llave. Parte interna, observa carpintería en muy buen estado, muro pintado color blanco, sin ningún tipo de perforación, el tape de muro en buen estado, puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado, enchape de muro en muy buen estado, portapapel con su respectivo tubo,
Parte superior, muro pintado color blanco, sin ningún tipo de perforación, filos y bordes de columna en muy buen estado, esquinero metálico en muy buen estado, enchape en muy buen estado, enchape del muro, se observa en buen estado. Muro pintado color blanco, sin ningún tipo de perforación, enchape de la zona húmeda, se observa en buen estado, jabonera en buen estado, rejilla de desagüe en buen estado, enchape de piso en buen estado, brechas completas, enchape completo, enchape en general se observa en muy buen estado. Tenemos un muro con enchape completo, enchape en muy buen estado, caja con llave de corte de agua, jabonera, lavamanos y pedestal, enchape se observa en buen estado. Observamos caja de corte con su respectiva llave y tapa funcionando correctamente. Detallamos el funcionamiento de lavamanos. La mano funciona de manera correcta y no se observa ningún tipo de goteo o filtración en la parte de la instalación hidráulica del mismo. Tenemos enchape de muro en muy buen estado, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, un toallero, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación. Sanitario de marca Roma, se observa lateral en muy buen estado, asiento sanitario se observa en buen estado, sanitario en muy buen estado, desaguando de manera correcta, tanque sanitario se observa en buen estado, ducha sin su respectiva división, ducha con lluvia funcionando correctamente, cubierta pintada color blanco, lámpara tipo juego y funcionando de manera correcta. Continuamos con habitación principal. Tenemos marco en buen estado, carpintería en buen estado, cartera pues en buen estado, lateral en buen estado, enchape de piso se observa en muy buen estado, parte frontal de la puerta se observa en buen estado, carpintería en muy buen estado sin rastros de humedad, lámina en muy buen estado. Tenemos una chapa de poma redonda metálica, la cual me relaciona dos copias de la llave accionan de una manera correcta, las dos llaves son las correspondientes. Detallamos la parte frontal de la puerta, filos y bordes en muy buen estado, lateral del marco, parte interna se observa en muy buen estado, carpintería se observa en buen estado sin rastros de humedad, lateral de la puerta asimismo en buen estado, filos y bordes en muy buen estado, parte interna observamos carpintería en muy buen estado, lámina en muy buen estado, guardaescobas completos, filos y bordes de muro en muy buen estado, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, guardaescobas completo. Filos y bordes de columna en muy buen estado, guardaescobas completo, puntos eléctricos con su tapa en muy buen estado, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación. Todos los puntos eléctricos correctamente instalados. Tenemos muro pintado color blanco
sin ningún tipo de perforación, con su guardaescobas completo. Tenemos filos y bordes de columna en muy buen estado, guardaescobas completo. Muro pintado color blanco, sin ningún tipo de perforación. Los muros se encuentran pintados. En buen estado, sin perforaciones. Guardaescobas completo y muro pintado color blanco, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. Tenemos muro con ventana, pintado color blanco, sin ningún tipo de perforación. Carpintería se observa en muy buen estado. Ventanas funcionan de manera correcta y utiliza correctamente. Tenemos enchape de piso en buen estado, enchape de piso correctamente instalado. Sin ningún tipo de detalles, no se encuentran sus cerámicas fisuradas, partidas, desportilladas. Enchape de piso correctamente instalado, guardaescobas completo, sin ningún tipo de detalle, repito. Tenemos closet de piso a techo, carpintería en la parte frontal se observa en muy buen estado. Parte superior se observa maletero con carpintería en muy buen estado. Filos y bordes en muy buen estado. Guardaescobas completos. Carpintería con filos y bordes en muy buen estado. Parte interna, observamos carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Bisagras en muy buen estado, fondo en buen estado, carpintería en muy buen estado. Perchero correctamente sujeto. Carpintería en muy buen estado. Tenemos parte superior, maletero, abre correctamente. Observamos lámpara funcionando correctamente. De los dos costados desliza de manera correcta. Parte frontal, carpintería en muy buen estado. Manijas correctamente sujetas. Parte interna sin rastros de humedad. Carpintería en muy buen estado. Fondo con carpintería en muy buen estado. Entrepaños con carpintería en muy buen estado. Y observamos bisagras en muy buen estado. Tenemos 4 gavetas con el frontal de las gavetas. Carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Fondo en buen estado. Riel en buen estado, deslizando de manera correcta, abre suavemente, abre completamente. Carpintería en buen estado, fondo y riel en muy buen estado. Carpintería en muy buen estado. Fondo y riel en muy buen estado. Gaveta número 4. Carpintería en muy buen estado, fondo y riel en muy buen estado. Por último tenemos carpintería en muy buen estado, parte superior en muy buen estado, parte inferior en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, manija correctamente sujeta, bisagras en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, tubo perchero en buen estado, carpintería en buen estado. Bisagras en muy buen estado y observamos zapatero en buen estado, filos y bordes se observan en muy buen estado. En general, carpintería sin rastros de humedad en muy buen estado. Observamos cubierta pintada color blanco, 2 lámparas con bombillo, cubierta sin ningún tipo de rastros de humedad.
al momento de la entrega. Se observa un poquito la unión, se observa la dilatación de la cinta, la unión del braille. Detallamos marco con carpintería en muy buen estado, filos y bordes del enchape en muy buen estado. Carpintería se observa en muy buen estado, marco en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad, filos y bordes. Acá se observan unas pequeñas desportilladuras. En general y por demás, lámina en muy buen estado, sin perforaciones y sin detalles. Chapa de poma redonda metálica relacionada a 2 copias de la llave. Parte interna observamos carpintería en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Lateral de la puerta con filos y bordes en muy buen estado. Tenemos acá un detalle. Parte inferior en muy buen estado. Parte interna se observa carpintería en muy buen estado. Detallamos que sea la llave correspondiente a la puerta. Correspondiente, enchape en muy buen estado, filos y bordes de muro en muy buen estado, esquema metálico en muy buen estado, ventilación en la parte superior en buen estado, muro pintado color blanco, filos y bordes de muro en muy buen estado. Tenemos enchape de muro en muy buen estado, caja con llave de corte en su respectiva tapa, funcionando de manera correcta, y tenemos portapapel con su respectivo tubo, jabonera en muy buen estado, muro enchapado en muy buen estado. Punto eléctrico de seguridad, enchape de muro en muy buen estado, lateral del sanitario se observa en muy buen estado, no están fisurados ni partidos. Lateral del sanitario se observa en muy buen estado, enchape de muro se observa y se evidencia en muy buen estado. Filos y bordes de muro en muy buen estado, esquema metálico en buen estado, un enchapado de manera correcta. Y muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, filos y bordes de columna en muy buen estado, enchape en muy buen estado, enchape en muy buen estado, toallero en buen estado, y tenemos parte superior, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación. Detallamos el funcionamiento del lavamanos, la mano funcionando de manera correcta, y se observa que no hay goteo al momento del video. Instalación hidráulica en buen estado. Sanitario marca Roma con asiento en muy buen estado, correctamente sujeto, desaguando de manera correcta como mencionaba anteriormente. Lateral del sanitario se observa en muy buen estado, no está partido ni fisurado, y tenemos parte interna del tanque, se observa también en muy buen estado, no está partido ni fisurado. Instalamos nuevamente su tapa. Tenemos el enchape de piso en muy buen estado. Acá tenemos un detalle, una desportilladura. Perilla de desagüe correctamente instalada. Enchape de piso en general en buen estado. Un solo detalle de desportilladura, y tenemos cubierta pintada con blanco sin ningún tipo de perforación. Tenemos una lámpara funcionando de manera correcta, toallero correctamente instalado, rejilla de desagüe en buen estado, ducha con su respectiva lluvia funcionando de manera correcta. Saliendo de la habitación principal, retomamos pasillo y nos conducimos
hacia el área del lavadero y una última habitación. Un chape de piso se observa en muy buen estado, un chape de piso completo. Tenemos filos y bordes de muro en muy buen estado, marco, carpintería en muy buen estado, detallamos marco y filos y bordes de muro al mismo tiempo. Parte superior, filos y bordes de muro en muy buen estado, marco en muy buen estado, marco en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, parte inferior, carpintería en muy buen estado, láminas se observa carpintería en muy buen estado, parte inferior se observa carpintería sin desportilladuras, sin detalles, chapa de pomar, ronda metálica, me relaciono a las copias de la llave. Tenemos muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, enchape en muy buen estado, muro pintado color blanco en muy buen estado. Tenemos ventanas con marco, madera en muy buen estado, carpintería se observa en muy buen estado en la parte frontal, muro pintado color blanco en muy buen estado, guardaescobas completo, filos y bordes de muro en muy buen estado, muro pintado color blanco, filos y bordes de muro en muy buen estado, muro pintado color blanco, guardaescobas completo, cubierta de esta área pintada color blanco en muy buen estado. Veamos la parte interna de la habitación. Lateral del marco se observa en muy buen estado y el lateral de la puerta se observa en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, parte inferior, filos y bordes en muy buen estado. Probamos que sean las dos llaves. Accionando el seguro, lámina en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, guardaescobas completo, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, marco de ventana con carpintería en muy buen estado, sin perforaciones, ventana deslizando correctamente, carpintería en general en muy buen estado. La lámina de la puerta de la parte interna se observa en muy buen estado, muro pintado color blanco, guardaescobas completo, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, guardaescobas completo, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, filos y bordes de muro en muy buen estado, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado, guardaescobas completos, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado. Tenemos enchape de piso en buen estado, en general, enchape de piso en muy buen estado, enchape de piso sin detalles, no se encuentra partido, fisurado, sin hendiduras. Tenemos closet de piso a techo, parte inferior, guardaescobas completo, parte frontal se observa carpintería en muy buen estado, manijas correctamente sujetas y observamos la parte superior, también carpintería en muy buen estado. Detallamos filos y bordes en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, sin desportilladuras, sin rastros de humedad, perchero correctamente instalado, fondo en buen estado, entrepaño y fondo en muy buen estado. Observamos el lateral y observamos las bisagras en muy buen estado, bisagras sin óxido en muy buen estado, carpintería en general se observa en muy buen estado. Parte superior observamos maletero que lisa de manera correcta. Tenemos una lámpara funcionando correctamente, maletero desliza correctamente hacia los dos costados, carpintería se observa en muy buen estado,
Tenemos asimismo parte frontal de las gavetas en muy buen estado. Carpintería en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Carpintería en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Bisagras en buen estado. Tenemos fondo y entrepaños en muy buen estado, carpintería en muy buen estado. Tenemos fondo en buen estado, gaveta abre correctamente, desliza correctamente, abre suavemente la gaveta número 2, desliza correctamente, riel en muy buen estado, gaveta con fondo en muy buen estado, carpintería en buen estado, riel en muy buen estado, fondo de gaveta en buen estado, carpintería en buen estado y riel en muy buen estado. Por último tenemos estas dos puertas, carpintería en muy buen estado, la parte frontal, manijas correctamente sujetas, filos y bordes en muy buen estado. Filos y bordes en muy buen estado, lámina en muy buen estado, bisagras en muy buen estado. Filos y bordes en muy buen estado, lámina en muy buen estado, bisagras en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, parte inferior, fondo en buen estado, entrepaños se observan en buen estado. Perchero en muy buen estado. Enchape de piso. Se detalla. En muy buen estado. Guardaescobas completo. Y cubierta pintada color blanco, una lámpara tipo joven funcionada de manera correcta, tenemos cubierta sin humedad en muy buen estado. Tenemos el enchape hacia la zona del lavadero, enchape en muy buen estado, guardaescobas completo, rejilla de desagüe correctamente instalada. Guardaescobas completo. Rejilla en muy buen estado. Enchape en general se observa en buen estado, sin detalles. Muro pintado color blanco. Parte externa de la ventana se observa en muy buen estado. Muro sin perforaciones. Caja. Llave corte de agua con su respectiva tapa. Muros pintados color blanco, filos y bordes de muros se observan en muy buen estado. Muros sin perforaciones, pintados color blanco. Columna con filos y bordes en muy buen estado. Parte superior. Muro pintado color blanco. Observamos lámpara tipo Huawei. Lámpara funcionando de manera correcta. Y observamos un lavadero, enchape en la parte inferior en buen estado, parte frontal en buen estado, esquineros metálicos en muy buen estado, parte interna en muy buen estado, lavadero en buen estado con su rejilla de desagüe y tapón en su tanque. Ya funciona de manera correcta. Llenado de la lavadora, funciona de manera correcta. Enchape de muro en buen estado. Enchape de muro en muy buen estado. Damos por terminado el video.